Hola a todos, en este video queremos resolver el siguiente problema. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 en el punto de coordenadas 1 medio raíz de 3 medios. Recuerda que la recta tangente a una curva tiene pendiente dada por la derivada de la función en el punto, siempre y cuando la curva sea efectivamente gráfica de una función. Y aquí nos encontramos con el primer problema. Nuestra curva no es una función. Fíjate que x al cuadrado más y al cuadrado igual 1 es la circunferencia unitaria que tenemos aquí representada y no es función porque para cada valor de x, que varía entre menos 1 y 1, existen dos imágenes. Por ejemplo, para el punto de coordenada x 1 medio está la imagen dada por raíz de 3 medios y por acá abajo tenemos otra imagen para el 1 medio que es menos raíz de 3 medios. Entonces no tenemos una función para calcular su derivada. De modo que vamos a resolver el problema de la siguiente forma. Esta ecuación, toda ecuación que depende de x y de y, define de manera implícita al menos una función o al menos de una forma a y como función de x. O incluso uno podría encontrar una función implícita de x respecto de y. En este caso queremos encontrar una función que describa a y dependiendo de x y que describa la porción de circunferencia que contiene el punto en el que nos piden a nosotros la recta tangente. Por lo tanto, un camino es tomar la ecuación de la circunferencia y despejar y como función de x. ¿Cierto? Del x cuadrado más y cuadrado igual 1, obtenemos de inmediato y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, para los x donde esto sea mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Dado que es igual a y cuadrado, debe ser positivo, es decir, para x en el intervalo cerrado, menos 1, 1, puedo extraer la raíz cuadrada y nos quedamos con valor absoluto de y igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, aquí tengo dos posibilidades. Digamos, y1 igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado, o bien y2, que sería menos, ¿no es cierto?, la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto para los y que son positivos y acá para y menor que 0, usando la definición del valor absoluto acá. Por lo tanto, hemos encontrado aquí dos funciones que estaban implícitas en la ecuación de la circunferencia, dos funciones de x, que son las que vemos acá. Las vamos a llamar f1 de x a la raíz de 1 menos x al cuadrado y que describe la semicircunferencia que está en el semiplano superior, donde los y son positivos, la y1 que obtuvimos acá. Y vamos a llamar f2 de x a la y2 que obtuvimos aquí, es decir, a la función menos raíz de 1 menos x al cuadrado que describe la semicircunferencia que está en el semiplano inferior. Entonces la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual 1 tenía implícita, ¿no es cierto?, dos funciones de x. Ahora, volvamos al problema de encontrar la recta tangente a la circunferencia en el punto de coordenadas 1 medio raíz de 3 medios. Ese punto pertenece a esta porción de la circunferencia, la que está en el semiplano superior. Por lo tanto, esa es la función que vamos a usar para calcular la pendiente de la recta tangente. Recuerda tú que la pendiente de la recta tangente está dada por la derivada de la función y1, f1, evaluada en el punto. Por lo tanto, necesitamos la derivada de nuestra función f1. Fíjate que la f1 es una composición, está compuesta la raíz de x con 1 menos x al cuadrado, por lo tanto debemos derivar aquí usando regla de la cadena. Partimos derivando la raíz, que es 1 partido en 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado, y la regla de la cadena dice multiplique por la derivada de lo que está dentro de la función raíz, es decir, por la derivada de 1 menos
x al cuadrado. Esto sería 1 partido en 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado por la derivada de 1 menos 2x, que es 1 menos x cuadrado, que es menos 2x. Por lo tanto, la derivada de la función f1, la función derivada, si simplificamos aquí, sería menos x en la raíz de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, ya podemos evaluar la derivada de la función f1 en el punto donde se nos pide la recta tangente, en el x igual a 1/2. Entonces f1' evaluada en 1/2 sería menos 1/2 dividido en la raíz de 1 menos 1/2 al cuadrado, 1/4. Eso sería menos 1/2 en la raíz de 4/4 menos 1/4, raíz de 3/4, es decir, raíz de 3/2. Y eso es menos 1 en raíz de 3. Por lo tanto, con esto ya podemos encontrar la recta tangente. La recta tangente a nuestra curva tiene ecuación y menos la coordenada y del punto, que es raíz de 3/2, igual a la pendiente de la recta tangente, que está dada por la derivada de la función en 1/2, es decir, menos 1 en raíz de 3, factor de x menos la coordenada x del punto, que es 1/2. Y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto de coordenadas 1/2, raíz de 3/2, que la tenemos aquí representada. Entonces, fíjate que al calcular la derivada de esta función pudimos obtener la recta tangente, pero no teníamos la función. Tuvimos que despejar la función, encontrar la función que estaba implícita en la ecuación. ¿Qué nos permitió hacer esto? Primero, que toda ecuación que depende de x y de y define a una variable como función de la otra de manera implícita, es decir, teóricamente yo puedo despejar una de las variables en función de la otra. Sin embargo, si la ecuación fuese más compleja, si no fuese la ecuación de la circunferencia, tal vez algebraicamente sería muy difícil, si no imposible, despejar una variable en términos de la otra. Entonces, lo que uno puede hacer es calcular la derivada de y, que en este caso es la derivada de esta y1, de manera implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que uno toma la ecuación y derivamos la ecuación asumiendo que la x es independiente y que la y es una función de x. Vamos a poner aquí derivando de manera implícita. De manera implícita. Este es el camino más corto. ¿Qué hacemos? Tomo la ecuación de la circunferencia, vamos a obtener por supuesto el mismo resultado, y derivo en la ecuación como si y fuese función de x e x la variable independiente. Es decir, derivemos. Tendríamos aquí 2x más la derivada de y cuadrado, pero recuerda que aquí la y es una función de x. No nos importa qué función de x, sino que simplemente asumimos que y es función de x. Por lo tanto, aquí tenemos una composición. Cuando nos dicen y al cuadrado, tengo una función de x al cuadrado. Es decir, debo usar regla de la cadena. La derivada de y cuadrado es 2y, pero la y no es independiente, es una función de x. Por lo tanto, la regla de la cadena me dice multiplique por y'. Igual a la derivada de 1, que es 0. Por lo tanto, fíjate que de aquí podemos multiplicar ahora por 2 toda la ecuación, por 1/2 toda la ecuación.
y obtengo que x más y por y' es igual a 0. De modo que puedo despejar de esta ecuación la y' menos x partido en y. Y si lo que yo necesito es la derivada en algún punto, por ejemplo, para obtener la pendiente de una recta tangente, evaluamos en el punto. El punto a mí me lo dieron, era el de coordenadas 1/2, raíz de 3/2. Por lo tanto, la y' evaluada en el punto P, vamos a poner así, evaluada en P, sería igual a menos x, es decir, menos 1/2 en y, que es para ese x, raíz de 3/2. Fíjate siempre que el punto donde vas a evaluar sea un punto que pertenezca a la curva. En este caso, 1/2 y raíz de 3/2 pertenecen a la circunferencia. Por lo tanto, la derivada evaluada en el punto P, simplificando, sería menos 1 en raíz de 3, que por supuesto es lo mismo que obtuvimos antes, buscando ahí como función explícita de x. Cuando tú derivas de manera implícita, no necesitas despejarla ahí en función de x, solamente supongo que y es una función de x, eso siempre lo puedo suponer, siempre que haya una ecuación que relacione las variables x e y luego derivo la ecuación usando regla de la cadena cada vez que aparezca la variable y. Y si necesito la derivada en algún punto en particular, evalúo en el punto, solo que en esta ocasión, cuando derivas de manera implícita, la derivada depende tanto de x como de y, por lo tanto, para evaluar necesitas ambas coordenadas del punto. Si solo conoces una, digamos, solo conoces la coordenada x, voy a la ecuación de la curva y despejo la coordenada y que le corresponde a ese x. A diferencia de cuando uno tiene la función explícita de x, fíjate que aquí, cuando evaluamos la derivada en el punto P, solo fue necesario conocer la coordenada x. Esta es la única diferencia, ¿no? Que para evaluar, cuando derivaste de manera implícita, necesitas las dos coordenadas del punto. Cuando tienes la función explícita de x, necesitas solo la coordenada x. Pero no hay problema acá, ¿verdad? Si tú tienes la ecuación de la curva, en este caso la circunferencia unitaria, y solo conoces una de las coordenadas del punto donde quieres evaluar, bueno, despejas la otra coordenada de la ecuación de la curva.